Bienvenidos a la formación del día de hoy. Perdón, Dianita, una ¿Sí? inquietud. ¿Quién es un 301, termina en 58, y un 302 que termina en 74? Dentro de la MIT, Sí, está bien en la reunión. son personas que se adhirieron a través de la línea telefónica. Sería que nos... Pero me gustaría, como para aquello de la asistencia, Sí, saber quiénes son. creo que en uno está ya aquí y en el otro sí no sé quién está. Ah, ok. Las personas que están por el teléfono nos pueden confirmar su nombre. ¿Aló? En el chat aparece Fernando Lara conectado con el teléfono. Ah, ok. Yo estoy. Talento humano. ¿Y talento humano quién es? María Paz, hola, buenas noches. Hola, María Paz, bienvenida. Gracias, es que me tocó entrar por el correo porque no me dejó de otra manera. Ah, bueno, Listo. pero sí lograste entrar. Listo, perfecto. Entonces vamos a dar inicio. Buenas noches a todos. Buenas noches. El día de hoy vamos a ver una formación muy bonita de Dios con Moisés. Yo creo que es un profeta muy especial. A mí en lo personal me gusta mucho. En Semana Santa siempre solía verme la película de los 10 mandamientos y entre ayer y hoy me la volví a ver. Entonces me pareció muy chévere que nos hubiera tocado precisamente este tema. Bueno, en nuestro grupo está conformado pues por Yanira Bastos, Cristian Ávila y por quien les habla, Diana Hernández. Entonces, iniciamos con la oración al Espíritu Santo. Para los que tienen de pronto la oportunidad o tuvieron la oportunidad de empezar a asistir a los cursos de oración, esta es una oración muy bonita que encontramos allí y que también es mencionada en la cartilla, pero pues acá está la versión más larguita que es muy bonita. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descansa de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas y infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Entonces, vamos a iniciar con una canción. Espero que tenga un buen sonido. Es una canción que todos conocemos. Que al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar, y nos perseguía, y mete el caballo. Echó a la mar, quien nos perseguía, y mete el caballo. Echó a la mar, echó los carros de Faraón. La 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 la
Bueno, buenas noches para todos. Después de esta canción viene la segunda parte, que es Meditemos la Palabra, lectura del libro del Éxodo 3, 1 al 18, que es todo ese paso que hace Moisés para liberar pues el pueblo, ¿no? Entonces el mensaje dice: el Dios de Moisés ama a sus hijos y sufre verlos sufrir. Es un Dios que percibe y se conmueve ante el sufrimiento del pueblo que clama de dolor. Se compadece del pueblo humillado y maltratado, quiere liberarlo y le promete un país grande y fértil, una tierra que emana leche y miel. Él quiere ser servido por personas libres y prósperas. Bueno, en el texto también nos dice que he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he escuchado sus gritos cuando lo maltrataban sus mayordomos. Yo conozco sus sufrimientos. Y en este apartado hay algo bien bonito que quiero resaltar, y lo primero dice que quiere ser servido. Entonces también recuerdo todo este proceso que hemos vivido nosotros, hermanitos, desde el camino de Emaús hasta lo que buscamos o lo que hacemos a través del servicio. Resalto también que quiere personas libres, y aquí pues pienso en ser libres, como libres de la tristeza, libres de la amargura, libres del pecado, libres de la soledad, libres de pronto de cada atadura que no nos dejaba crecer, y dice personas prósperas, ¿no?
Entonces Dios quiere también a través del texto mostrarnos cómo él quiere que prosperemos en todos los aspectos, a nivel familiar, a nivel de relaciones afectivas, a nivel de nuestro ambiente laboral, a nivel de todo el tema financiero. Entonces, pues bien bonito este párrafo, digamos, que reúne lo que él se conmovía de ver al pueblo sufrir y lo que realmente quiere liberarlo de todas estas opresiones que el pueblo vivía. Vamos a empezar a hacer un detallado también sobre esta palabra, y primero pues Dios asegura presencia y protección. Entonces acá en este pasaje Dios encomienda a una persona a la liberación de un pueblo sufriendo, ¿no? Que para este caso es Moisés. A un hombre con inseguridades, Dios le asegura la presencia y protección. Y pues al igual de nosotros, ¿quién no ha sufrido inseguridades? ¿Quién no ha sufrido de miedos? ¿Quién en momentos de su vida no nos hemos sentido que de pronto no podemos? Y así también se sintió Moisés. De hecho, en una de las partes cuando Moisés se sentía pues inseguro, con miedo, cuando tenía que pasar el río, y Dios se le muestra y le dice: tranquilo, que aquí estoy yo, no te dejaré solo, levanta tu vara. Y es cuando abre las aguas y con miedo, pero finalmente decide qué es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida. Decidimos entregarle esas inseguridades y esos miedos a Dios, y Dios definitivamente nos saca adelante. Se muestra también como un Dios que defiende la vida. Es un Dios que no soporta órdenes criminales, que para este caso es un faraón, ¿no?, que oprime a la gente, y también dentro de nuestra vida pues nos podemos haber sentido oprimidos por otras personas, a nivel de amigos, jefes, familia, esposo, esposa, novio, novia, amigo, pero pues también nos muestra un Dios que nos defiende y está en todos esos momentos, y que no soporta esas injusticias, y que si le clamamos definitivamente va a estar ahí. Un Dios capaz de vencer la esclavitud y la muerte. Dios actúa con poder, con mano poderosa, y siempre en favor de la vida y del bien de sus hijos. Dios es capaz de vencer la esclavitud y la muerte. Vivimos también, aunque ya no se vive la esclavitud como en ese momento, pero los seres humanos también seguimos siendo esclavos, seguimos siendo esclavos muchas veces de los vicios, de esas ataduras que no nos dejan crecer. Hace poco hablaba mi papá es separado de mi madre hace muchos años. Él se fue cuando nosotros éramos muy pequeños. Sin embargo, pues yo llevo una relación con él, y él ha fumado durante toda la vida. Y me decía hace poco, pues el cigarrillo, digamos que ya le está cobrando factura. Y dentro de esto, digamos que ha intentado dejarlo, pero pues él no ha podido, le ha costado muchísimo dejar este vicio. Y ya pues ahorita nos decía que lo apoyáramos con la compra de unos medicamentos, unas pastillas, que ya es medicado, que ya nivelan, que ya están enfocadas a controlar todo el tema de ansiedad y demás. Y pues aquí yo en esto reflejaba, porque pues aunque creemos que la esclavitud no da, pues la esclavitud sigue siendo, porque a veces nos esclaviza a nosotros a través de una serie de ataduras, a través de una serie de vicios que no nos deja crecer, no nos deja ser libres, que también lo mencionaba la palabra. Entonces Dios definitivamente es el que nos puede sacar de toda esclavitud y toda atadura. Bueno, Dios endurece el corazón de los que no quieren conocerlo. Los poderosos no conocen al Dios, pues, de Moisés, el Dios de la vida, y como no lo conocen, tampoco pueden interpretar su voluntad. Dios endurece el corazón de los que no quieren conocerlo, ¿sí? Acá también veíamos a ese
faraón que insistió después de ver todas estas señales en perseguirlos. Y definitivamente cuando las personas se niegan, endurecen su corazón y se niegan a abrirlo, pues desafortunadamente las consecuencias a veces son bien difíciles, son bien duras. Dios busca el bien para su pueblo y nos da a conocer sus reglas para vivir una vida plena. Cuando hablábamos del pueblo, de este pueblo, digamos que ellos también veían, los egipcios creían que los dioses eran los que hacían más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, ¿sí? Que a ellos los privilegiaban y pues que ese era el destino, y que a los otros definitivamente su destino era ser esclavos, y eso era lo que buscaban los dioses de los egipcios. Digamos que los pobres, el pueblo, definitivamente no creían en esos dioses, o sea, no podían creer en un Dios que no se preocupara por el sufrimiento, sino que por el contrario, por un Dios que los escuchaba, ¿no? Que finalmente es lo que les muestra, pues, Moisés como ese Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Dios busca el bien para su pueblo y por eso pues les da a conocer fundamentalmente sus reglas, lo que debe regir sus vidas, y en Éxodo 20, del 1 al 17, pues nos muestra los mandamientos que ya vamos a hablar más adelante. También Dios se muestra como un Dios que se comunica constantemente. De hecho, con Moisés tuvo acercamientos absolutamente durante todo el proceso, y es esa misma comunicación que ejerce con nosotros en nuestras vidas. Dios definitivamente es nuestra guía, nuestro sendero, y así como Moisés, en todos los momentos de inseguridad, en todos los momentos de miedo, en todos los momentos donde nos podemos sentir desprotegidos, ahí está Dios con nosotros comunicándonos. Es un Dios que transfigura a quien tiene largo contacto con él. Y yo también buscaba la definición de qué es transfigurar, y transfigurar pues habla de cambiar el aspecto, cambiar la persona, cambiar el dolor en alegría, cambiar la esencia, y no sé si a ustedes les haya pasado de pronto a algunos, de pronto después de un proceso le dicen a uno, oiga, pero yo lo veo diferente, yo lo veo cambiado, yo lo veo transformado, o sea, y vemos también muchas personas que han vivido cantidad de cosas y dicen, sabe que esta no es la persona de la que a mí me hablaban, o esta no es la misma persona que yo conocí hace muchos años. Y aquí entendía a través de la palabra, de la relación de Dios con Moisés, cómo Dios definitivamente transfigura a los que tienen largo contacto con él. Dios vive en medio del pueblo, en su proceso de liberación, y vive en nosotros para siempre si decidimos aceptarlo. Acompañó a todo su pueblo durante todo esto, así como nos ha acompañado a nosotros cuando hemos vivido también procesos de liberación, de acercamiento, de apartarnos de cosas muchas veces que nos tenían cerca, la tristeza, la amargura, la soledad, a los apegos del mundo, pues que no nos traían otras cosas, sino pues tener unas máscaras o unas falsas sonrisas. Entonces Dios aquí se muestra que en todo ese proceso de liberación está con nosotros hasta que finalmente nos saca adelante. Dios les dice y nos dice, ¿no? Nos dice, yo seré el Dios de ustedes y ustedes serán mi pueblo. Haremos todo cuanto ha dicho el Señor. Esto está en Éxodo 19, pues todo Éxodo es todo este paso de la relación de Moisés con Dios. Y pues también a Dios, como no le gustan los compromisos en el aire, por eso pues nos da a conocer sus mandamientos, ¿no? Dios escuchó el clamor del pueblo y para cada causa hizo un mandamiento, ¿no? Y en los mandamientos, digamos que dentro de los mandamientos, si hubiese que resumir los 10 mandamientos a uno, posiblemente no, o sea, definitivamente sería solo el primero: amarás a Dios sobre todas las cosas.
porque a Dios es amor, Dios es vida, Dios es amar a las personas, Dios es amor en nuestros corazones, Dios es el amanecer de cada día cuando nos levantamos, el poder respirar, caminar. Dios es nuestra familia, nuestros hijos, nuestros seres que amamos. Entonces, cuando hablamos de amar a Dios, es amar a las personas, es amar a los seres, es obrar de acuerdo a su palabra, ¿no? Y ya pues nosotros, pues, se vienen dando como alineaciones, puntos que complementan, que es: no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre. Eso también bien por el todo esto, que somos hijos de Dios y como tal debemos siempre honrar a nuestro padre y a nuestra madre. No matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falsos testimonios ni mentirás, no tendrás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos. Pero digamos que este primero, que es amar a Dios, a las personas, sobre todas las cosas, sí, como que vemos que cuando uno tiene completamente ese, ya los otros, pues, mucho más fácil. Bueno, hasta acá. Bueno, entonces vamos a hacer la lectura del libro del Éxodo 3, 1, 18. Me confirman si me escuchan bien, por favor. Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Medián. Una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó al cerro de Joreb, esto es, cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó a él como una llama ardiente en medio de la zarza. Moisés estuvo observando la zarza ardía, pero no se consumía, y se dijo: voy a dar una vuelta para mirar esta cosa tan extraordinaria. ¿Por qué la zarza no se consume? Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar. Dios lo llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Yahvé le dijo: no te acerques más. Sácate tus sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Luego le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al instante, Moisés se tapó la cara, porque tuvo miedo de que su mirada se fijara sobre Dios. Yahvé dijo: he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he escuchado sus gritos cuando lo maltrataban sus mayordomos. Yo conozco sus sufrimientos y por esta razón estoy bajando, para liberarlo del poder de los egipcios y para hacerlo subir de aquí a un país grande y fértil, a una tierra que emana leche y miel, al territorio de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, los jeveos y los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y he visto cómo los egipcios los oprimen. Ve pues, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir donde Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le respondió: yo estoy contigo y esta será para ti la señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes vendrán a este cerro y me darán culto aquí. Moisés contestó a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envía a ellos, sí me preguntarán cuál es su nombre. ¿Yo qué les voy a responder? Dios le dijo a Moisés: yo soy yo. Así dirás al pueblo de Israel: soy yo, me han enviado a ustedes. Y también les dirás: Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado y este será mi nombre para siempre. Y con este nombre me invocarán de generación en generación. Ve y reúne a los jefes de Israel y les dirás: Yahvé, el Dios de sus padres, se me apareció, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob me ha dicho: ahora voy a pedir cuentas por todo lo que a ustedes les ha pasado en Egipto. He decidido sacarlos de esta opresión en Egipto
y trasladarlos a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, de los jebeos y de los jebuseos. Los jefes de Israel te harán caso y ellos te presentarán al rey de Egipto. Tú le dirás, el Dios de los hebreos, Yahvé, nos salió al encuentro. Deja que caminemos 3 días por el desierto para ofrecer sacrificio a Yahvé. Nuestro Dios, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Señor. Muy buenas noches para todos los hermanos que nos están acompañando esta noche en la formación. Luego de haber escuchado la reflexión de Cristian y la lectura pues, que nos compartió Diana, ahora nos vamos a centrar en estas preguntas que estamos viendo en pantalla, las vamos a interiorizar y luego, pues ya con más tiempo, con más calma en la casa, cada uno nos vamos a responder pues este cuestionario. ¿Creemos nosotros en un Dios que ve, que oye, que simpatiza y se compromete con la liberación de los oprimidos? ¿Por qué? ¿Hasta qué punto hemos sentido nosotros el llamado de Dios a favor de los oprimidos? ¿Cómo los mandamientos nos liberan del pecado? ¿Cómo hemos aplicado los 10 mandamientos en nuestra vida? Continuamos, Dianita. Gracias. Ya para, digamos, culminar la formación, nos vamos a centrar en este momento en estudiar la enseñanza que nos deja el Santo Papa Francisco acerca pues del tema del encuentro de Dios con Moisés y lo vamos a vincular con el tema de la misericordia. Entonces, inicio dando lectura textual al siguiente texto. La misericordia obtiene el perdón de nuestros pecados y nos convierte... Perdón, ¿me están escuchando bien? ¿Me confirman? Qué pena. Sí, señora. Sí, señora, te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. La misericordia obtiene el perdón de nuestros pecados y nos convierte en hijos de Dios. Joyas preciosas en las manos del Padre bueno y misericordioso. Con estas palabras, el Papa Francisco explicó cómo la misericordia divina ha estado siempre presente en la historia del pueblo de Israel. El Santo Padre recordó que la misericordia de Dios ha acompañado a los patriarcas por caminos de gracia y reconciliación, incluso cuando el pueblo fue esclavizado en Egipto. La misericordia no puede permanecer indiferente delante del sufrimiento de los oprimidos, del grito de quien padece la violencia, reducido a la esclavitud o condenado a muerte. Es una dolorosa realidad que aflige toda época, incluida la nuestra, y que muchas veces nos hace sentir impotentes y en ocasiones a endurecer nuestro corazón para así pensar en otra cosa. Dicho de otra forma, nos hacemos los de la vista gorda. A diferencia de nosotros, Dios no es indiferente. Cuando los israelitas gritaban en la esclavitud, Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces dirigió su mirada hacia los israelitas y tuvo misericordia de ellos. Dios no es indiferente, no quita nunca la mirada del dolor humano. El Dios de misericordia responde y cuida de los pobres, de los que gritan su desesperación.
Dios escucha e interviene para salvar. Promueve hombres capaces de sentir el gemido del sufrimiento y de trabajar a favor de los oprimidos. Es así como comienza la historia de Moisés como mediador de la liberación para el pueblo. Él se enfrenta al faraón para convencerlo de que dejara salir a Israel y después guiar a este pueblo a través del Mar Rojo y el desierto hacia la libertad. Moisés, a quien la misericordia divina lo ha salvado de la muerte apenas nacido en las aguas del Nilo, se hace mediador de esa misma misericordia, permitiendo al pueblo nacer a la libertad. Acá podemos recordar que cuando pues el faraón mandó a que mataran a todos los niños hasta los 2 años de edad de nacidos, Moisés fue salvado por la misma hija del faraón. Y ella lo sacó del río Nilo, lo adoptó, lo crió. Entonces, digamos que desde ese momento, Dios ya tenía puesta la misericordia en Moisés para poder llevar a cabo toda la tarea, digamos así, que le iba a encomendar a él. El llamado es a que también nosotros podamos hacer ese trabajo de ser mediadores y liberadores, ya que también, al igual que Moisés, hemos sido salvados de la muerte con la entrega de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Con las obras de misericordia podemos acercarnos para dar alivio, para hacer unidad, para consolar, para escuchar. La invitación, hermanos, es a que nos animemos a ir más allá, decidirnos a mirar más adentro de las necesidades superficiales de las personas que tenemos a nuestro alrededor, permitiéndonos sentir lo que el otro está sintiendo. Tal vez es un dolor físico o tal vez sea la soledad, un rechazo, un desánimo, etcétera. Tantas cosas que si las vemos parecen insignificantes, pero que para la persona que la está viviendo, pues es un desierto y es un mar rojo. Acá voy a tomarme pues unos momentos para compartirles una experiencia personal con respecto a lo que acabo de compartirles. Y es que hace un tiempo yo trabajaba en una empresa familiar pequeña y el dueño, gerente de ese momento, pues después de que yo entré a trabajar ahí hubo como cierto vínculo, cierta confianza, ya pasó el tiempo y entonces ya me conocía un poco más y empezó a compartirme pues su vida personal. En esta vida personal él me compartía que era exitoso en cuestión de empresa y en cuestión económica, pero que desafortunadamente junto con su esposa habían fracasado en la crianza de sus 2 hijos, en especial el de su hijo mayor, el varoncito, porque pues además tenía la parejita. Entonces, él me decía que se habían dedicado con su esposa a viajar, a conseguir el dinero y habían dejado a los niños a la nana. Resulta que en esa ausencia pensaban que cuando regresaban, la esposa viajaba mucho, entonces cuando ella regresaba de viaje, creía que podía suplir esa ausencia dándole regalos a los niños. El niño pedía pues todo lo que él quería en su momento y ella se lo traía. En un viaje, no sé, por allá consiguió un videojuego maravilloso en ese tiempo. Bueno, pues tampoco tan lejano, ¿no? O sea, tampoco. Entonces llega y le trajo su regalo, su videojuego, y ahí empezó, digamos, este martirio para esta familia, porque el niño de ese entonces se concentró tanto en ese juego que se olvidó del mundo. Era tal el sufrimiento del ingeniero que decía que su hijo no comía, no dormía, no hablaba con absolutamente nadie. Llegó al punto de que pasaba la semana y no se duchaba. No hacía absolutamente más nada sino estar metido en el juego, en ese videojuego. Entonces él me comentaba y era muy, muy grande su tristeza y bueno, yo pues le escuchaba y yo decía, en su momento no sabía, yo solamente escuchaba y yo decía, es muy triste la vida del ingeniero porque es exitoso en determinadas cosas, pero mire su familia
¿cómo está? Bueno, pasó así. Cierto día o en cierto momento él, digamos, tomó la decisión de que iba a obligar a su hijo a que empezara a ir a la oficina, pues porque como todo papá, si él tiene una empresa, pues va a querer que sus hijos en algún momento tomen el control de la empresa, que es lo que él sacó adelante, pues, y no quiere dejar perder pues ese tema de, digamos así, de herencia de su empresa. Lo obligó a este chico a empezar a ir a la oficina. Y pues al comienzo se podrán imaginar, el joven ya adolescente en ese momento, pues hacía mala cara, no hablaba con nadie, etcétera. Pero bueno, el ingeniero logró que este chico llegara 2 días a la semana. Pasó el tiempo y él ya iba llegando y cierto día, él llegó a mi oficina y se sentó a hablar conmigo, como a preguntarme ciertas cosas, porque pues además el ingeniero le decía que él le pagaba el día que fuera a la oficina, como por incentivarlo con algo económico, pero es que eso ni siquiera tampoco movía al muchacho. Que hiciera encuestas, que se fuera empapando, pues que en cada oficina, ¿qué hacíamos? ¿Verdad? Entonces él llegó y se puso a hablar conmigo y algo pasó en ese momento, como que este joven sintió una conexión conmigo. Les confieso que esta reflexión que hice la estoy haciendo apenas entre ayer y hoy, pues que me tomé el tiempo para preparar esta formación porque no lo había analizado de esta manera. Entonces hubo ahí, digamos que una conexión. El chico pues empezó a hablar conmigo, ya después estaba como más animado, siempre estuvo ahí en la oficina, siempre quería aprender qué se hace en contabilidad, cómo haces esto, ya empezó a preguntarme por mi vida, ya yo le empecé a contar pues de mi historia, ya de vida personal, ya luego conoció a mi hija. Este chico se fue empezando, no sé, creo que se dio cuenta de que él tenía dinero y tuvo muchas comodidades y todo, pero que sí en realidad le había hecho falta esos pequeños detalles de una familia o de esos papás que sí nos dedicamos a los hijos. Bueno, entonces él empezó como a interesarse por eso que yo le contaba, tanto así que pasaba fines de semana a veces en mi casa. Incluso ya después yo lo invité a reuniones familiares, a salir a un restaurante, a comer, y él aceptaba esas invitaciones. El ingeniero pues obviamente maravillado, porque después de tener a su hijo que no se bañaba, que no salía de su cuarto, que no hablaba, que no comía, que intentó suicidarse en 3 ocasiones, verlo de esa manera, o sea, él estaba feliz, decía, Yanira, es increíble que Orlando Andrés esté en ese cambio, y yo decía, pero pues es que yo no he hecho nada, o sea, simplemente un niño que creció en un estatus social con determinadas cosas, pues ahora se está empapando de cómo vivimos pues las personas normalmente en los estatus un poco más bajos, entonces yo no hago más nada, es más, yo ni siquiera recuerdo tanto que un día, un fin de semana que estaba conmigo, él en la casa, yo le dije, no, llegó hora y me voy para la misa, yo voy para misa, entonces él me decía, Yanira, ¿tú crees en Dios? Y yo, por supuesto que creo en Dios, y él me decía, no, pues yo no creo en Dios, pero quiero ir a acompañarte a la iglesia, ¿tú qué haces? Y él se fue ese día conmigo a la iglesia, lo recuerdo tanto. Entonces llegamos, pues estuvimos en la Eucaristía, él ahí sentado, pero pues como él no tenía su creencia, igual él me preguntaba que luego que si yo sí sentía la conexión, bueno, en fin, para ya resumir un poco, luego de haber leído esta parte atrás acerca de la misericordia y de ver cómo podemos nosotros ser misericordiosos y cómo el Señor nos pone como instrumentos para liberar, guiar y sacar a ese pueblo, que en este caso era una persona para mí, sin yo hacer mayor esfuerzo. O sea, yo no me tocó hacer absolutamente nada, simplemente vivir como yo vivía y eso le transmitió a él. Resulta que ya yo me fui de esa empresa y ya después averigüé nuevamente, nunca he perdido el contacto, la verdad, a pesar de que me fui, no he perdido el contacto. Me contó el ingeniero que él había querido estudiar, porque pues nunca había querido estudiar. Algo mire, que también me llamaba mucho la atención es que él no quiso estudiar, nunca quiso ir a la universidad, ni quiso terminar el bachillerato, pero después con el videojuego, de ver la necesidad que él tenía que comunicarse con otras personas de otros países, él aprendió el inglés y aprendió el mandarín, él solo, en su casa. Entonces era súper pilo, muy inteligente ese muchacho. Entonces ya después tomó la decisión de que sí, definitivamente quería estudiar, terminó su universidad, luego se fue al exterior, se especializó en algo, y en estos momentos él está tomando el control de la empresa. O sea, ahí digamos que Dios me utilizó
para ser ese Moisés. Y yo no lo había caído en cuenta. Apenas que estoy tocando este tema y que preparé esta formación, lo caí en cuenta. Entonces, pues esa es mi experiencia que les puedo contar al respecto. Continúo con el tema de la catequesis. El Señor, mediante su siervo Moisés, guía al pueblo de Israel en el desierto como si fuera un hijo, lo educa en la fe y realiza la alianza con él, creando una relación de amor fuerte, como el del padre con el hijo o el del esposo con una esposa. Dispone una relación de amor particular, exclusiva, privilegiada. Cuando da instrucciones a Moisés acerca de la alianza, dice, vamos al libro del Éxodo, capítulo 9, versículos del 5 al 6, y dice, así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi pacto, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por lo tanto, en esto nos convertimos para Dios, acogiendo su alianza y dejándonos salvar por Él. La misericordia del Señor hace al hombre precioso, como una riqueza personal que le pertenece, que Él custodia y en la cual se complace. Acá también pues quiero hacer una reflexión y quiero decir que la misericordia va amarrada con el perdón y es uno de los temas que más nos cuesta como seres humanos, ¿verdad? Entonces, en lo personal también, esta es una experiencia también personal, me costaba mucho. Me considero una persona demasiado orgullosa y prepotente. Entonces, ya desde que empecé pues a recibir la formación, ya acercarme más a Dios, he tenido cambios que inclusive se notan acá en mi casa y yo misma los he notado. Un ejemplo pequeñito de este y que yo reflexionaba es, siempre he vivido con mi hermana, he compartido vivienda con mi hermana y hace poco por determinadas circunstancias tuvimos una discusión y resulta que ella se terminó yéndose de mi casa, se fue de mi casa, se separó, se fue a vivir. Entonces, digamos que en ese momento sentí pues rabia, mal genio, ira, y yo decía, pues entonces que se vaya y no le vuelvo a hablar, etcétera, todo lo que se podrán imaginar, ¿correcto? Así me acostaba yo en las noches y así duré como una semana. Pues les comparto que cierto día yo decía, no puede ser, mi hermana es mi vida, mi amor, nos queremos mucho, no puede ser que por esto estemos así y yo pueda estar alejada de ella. Tomé la decisión, la llamé, le pedí perdón si yo la había ofendido y por eso ella había tomado la decisión de irse y le expresé que la quería mucho, que la amaba mucho y que me hacía mucha falta y que por favor me perdonara. Entonces, pedir perdón para mí, duro, pero lo logré y sentí una maravillosa paz y una maravillosa felicidad. Entonces, continúo, diciendo, nosotros que somos hijos de Dios, tenemos la posibilidad de tener esa herencia, aquella de la bondad y de la misericordia en relación con los demás. Pidamos al Señor que también nosotros abramos nuestros corazones para llegar a todos con las obras de misericordia. Cerrando acá ya el tema de la misericordia, del encuentro de Dios con Moisés, voy a resaltar 3 cualidades que vi en Moisés y que considero que debemos pedirle al Señor para que siempre que Él nos encomiende ser el Moisés de un pueblo, de alguien, pues la tengamos para que podamos salir adelante y triunfantes de esa tarea que Él nos encomienda. La primera es la fe. Vemos que Moisés pues estaba convencido que Dios siempre estaba con él, como nos lo decía nuestro hermano Cristian en su exposición, que Él siempre está con nosotros y que Él siempre cumple sus promesas, porque en lo personal y más en mis tiempos de tristeza y de pronto no digo difíciles, sino mis tiempos de caídas así suaves,
a veces uno, o yo he dudado como que Dios está ahí, y yo digo, no, Dios se alejó y por eso me está pasando eso. No, al contrario, Él siempre está ahí. La segunda es que nos dé la fortaleza de salir de las zonas de confort. Moisés fue criado por la hija del faraón, vivía ahí en el palacio, bueno, con todas las comodidades que ustedes se pueden o que nos podemos imaginar que tenía en ese momento, y aún así aceptó salir de esa zona de confort, de vivir ahí, a irse a pastorear allá a un lugar donde el suegro, etcétera, bueno, todo lo que pasó con él, y él lo aceptó. Decidió cambiar esas comodidades por ir y ayudar a atravesar a la travesía a ese pueblo de Israel, a pasar por el desierto, a tener temor, a que lo humillaran, a pasar hambre, a pasar necesidades. Entonces, que nosotros tengamos esa fortaleza. Y la tercera, que nosotros podamos fortalecer la fe, así como lo hacía Moisés, cuando estamos en momentos difíciles, a las personas que tenemos ahí al lado. Entonces, ejemplo claro que podemos hacer con nuestros hijos, con nuestros primos, con nuestros tíos, con nuestros padres, en fin, cosas, esa tarea digamos que la podemos empezar ahí, muy fácil. Esos 3 puntos para resaltar en cuanto a las cualidades que vi, pues, de Moisés. Y continuamos, Janita, por favor. Gracias. Ya para finalizar, pues entonces este sería el compromiso que debemos hacer, pues después de haber tenido esta formación, y es que cada semana trabajemos en ese pecado que prima en nuestras vidas, para así pues día a día poder ir minimizándolo y en algún momento quitarlo por completo. Vamos a hacer la oración final y luego sí pues ya recibimos los comentarios, las sugerencias y bueno, no sé, el orden cómo vaya. Oración de despedida. Señor, te damos gracias porque nos mantienes sanos a pesar del entorno y las circunstancias en las que actualmente vivimos. Señor, te damos gracias porque nos permites luchar, trabajar cada día por el bienestar de cada integrante de nuestra familia. Señor Jesús, en tus manos ponemos nuestras vidas, nuestras metas y nuestras ilusiones. Guíanos hoy y siempre. Llena nuestros días de bendiciones y aléjanos de todo mal. Señor, te pedimos que envíes a nuestros corazones la abundancia de tu luz para que avanzando siempre por el camino de tus mandatos nos veamos libres de todo error. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Realmente la tratamos de hacer muy cortica, era un tema muy interesante. Y les agradecemos y les pedimos disculpas también por las dificultades técnicas. Sé que al principio, siempre cuando se cambia el método de conexión, hay algún inconveniente. No sé qué pasó con la primera Meet, pero pues afortunadamente acá nos pudimos conectar la mayoría. Entonces, muchísimas gracias. Yo creo que le cedo la palabra a Johncito, yo creo que ya para despedirnos. Y bueno, comentarios que nos quieran hacer al respecto o que quieran mencionarnos, con mucho gusto los vamos a tener en cuenta. Sí, todas las sugerencias. Muchas gracias. ¿Alguien quiere aportar algo? No, Buenas noches. muchas gracias por la formación, estuvo muy bonita, muy reflexiva. Gracias porque definitivamente cada formación que tenemos pues nos toca con alguna situación personal y pues creo que ese es el fin de nuestras formaciones. Entonces, no, muchas gracias, todo salió muy bien y pues felicitaciones al grupo. Buenas noches. No, pues yo quería resaltar que Moisés es una figura de Jesús. El Antiguo Testamento es figura y la realización es el Nuevo Testamento.
Moisés libera al pueblo de la esclavitud de Egipto. Lo lleva a través del desierto y lo alimenta con el maná venido del cielo. Pero Jesús viene a liberarnos del mal y nos alimenta con su Eucaristía. Y su palabra es esa luz que ilumina nuestro camino, nuestro sendero de la vida. Entonces, hacer ese símil, ¿no? La Pascua de liberación del pueblo de Egipto es la Pascua de Jesús que nos libera y emprendemos el camino hacia esa tierra prometida que es el cielo, la salvación, la santificación. Gracias. ¿Alguien más desea de pronto expresar alguna enseñanza que le dejó la formación del día de hoy? ¿Nadie? Yo quisiera decirles, bueno, primero que muchísimas gracias porque pues lo siento muy cerca, está muy lejos, pero está muy cerca de mi corazón. Me dejó pensando lo que habla Yanira en lo que pasa cuando uno se ofusca, cuando uno le da ira, y ahora que algunos estamos estudiando los pecados capitales, pues sabemos qué tan duro es el tema de los pecados capitales, entre ellos la soberbia, la gula, y que nos lleva a dejar de lado las virtudes que debemos de cultivar. Y también se ve muy bonita la experiencia de ella, el tema de la humildad, al bajarse ella, también, y el muchacho también que ella cuenta su experiencia para enseñarle, para guiarlo. Entonces, ella abrió su corazón y, como decía el Chapulín, sin querer queriendo, pues fue ayudando a que este muchacho saliera adelante. Ojalá, bueno, uno nunca espera nada, porque lo más importante es lo que uno hace por los ojos de Dios, ir sembrando cada día un poquito más para la santificación. Entonces, muy bonita la experiencia. Moisés nos enseña muchas cosas para poderlo traer al día de hoy. Un abrazo, los quiero mucho, los extraño mucho, les mando mucho calor. ¿Alguien más quiere compartir con nosotros? No dijo Jackie. Bueno, para los que extrañan a Jackie, pues ella no nos pudo acompañar el día de hoy. Está haciéndose un tratamiento odontológico y tuvo un problema por ahí con eso. Entonces se sentía un poco indispuesta. Les manda muchas saludes. Agradecerle al grupo de Diana Hernández, Yanira, Cristian, por la formación del día de hoy. Fue muy interesante y también nos deja muchas enseñanzas, lo que ellos nos dejaron ver a través de sus propias experiencias. Invitarlos a que el próximo jueves entonces nos conectemos. Está Dios con Josué, que le corresponde a la familia Pulgarín, a Juan Carlos Zárate y a Santa Patricia. No sé qué plataforma pensarán ellos usar. Bueno, el día de hoy tuvimos un poco de inconvenientes en un principio, pero gracias a Dios salimos antes y fue para todos una enseñanza más. Ya sabemos que manejamos. Esta pandemia nos ha puesto a aprender acá de todo un poquito. Entonces, estaremos pendientes a ver cuál va a ser la plataforma que ellos van a decir usar para la próxima formación. Muchas gracias a todos por unirse a la formación, por estar pendientes. Es muy grato verlos o escucharlos a todos, ver que siempre habemos más de 40 personas conectadas. Definitivamente la formación es algo fundamental en nuestro camino. Sin esta formación nosotros perderíamos de pronto de una u otra forma todo lo que hemos logrado. Así que los invito a que se sigan conectando, a que estén muy pendientes de las formaciones. Les agradezco a las personas que participaron hoy, a los que estuvieron a cargo de la formación, a los grupos que ya han pasado.
y los invito a que sigamos muy pendientes y que no desistamos en nuestro camino, que estemos siempre de la mano de Dios y que sigamos adelante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias, muy amables. Buenas noches para todos. Bendiciones a todos. Hasta luego, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas Besos para la casa. Hermanito Jorge, bienvenido nuevamente. Hasta luego, muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, bien, Dios los bendiga. Jorge, el compartir.